Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en el horario en el que estés observando este video. El tema es De la picaresca al Quijote, práctica social del lenguaje, analizar obras literarias para conocer las características de la época. Ámbito literatura, aprendizaje esperado, analizar obras literarias para conocer las características de la época. Propósito, conocer algunas características del Renacimiento a partir del análisis de obras y fragmentos literarios que reflejan el contexto social en donde se produce la obra, con la finalidad de que los estudiantes reflexionen sobre las variantes lingüísticas, modos de vida y valores que la sociedad experimenta con el paso del tiempo. ¿Qué es el Renacimiento? Es un periodo de renovación artística, literaria y científica que redescubrió a los autores clásicos grecolatinos como Platón y Aristóteles y puso fin a la herencia cultural de la Edad Media. También podría decirse que se trata de un cambio de mentalidad, una nueva valoración del mundo, la persona y la existencia. Es un renacer a lo clásico, manifestando nuevas formas artísticas y expresivas. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Renacimiento? Siglo de Oro español. ¿Cuándo empezó y terminó el Renacimiento? Empezó en el siglo XV y terminó en el siglo XVI. ¿En dónde se originó el Renacimiento? En Italia. ¿Hasta dónde se expandió el Renacimiento? Se expandió por toda Europa. ¿Cuáles eran sus clases sociales? Rey, alto clero, alta nobleza, clero medio, nobleza media, bajo clero, baja nobleza, burgueses, clase media y clase baja. El lenguaje que predominaba en el Renacimiento era el latín. ¿En qué se basaba el Renacimiento? En la doctrina del humanismo, es decir, el humano es el centro del universo, capaz de controlar el mundo y crear su propio destino. Se pone énfasis en la razón, en valores humanos y el poder de la razón para explicar el universo y conocer la verdad. ¿Qué es el antropocentrismo? El hombre es considerado el centro del universo. ¿Por quiénes se comienzan a interesar los artistas del Renacimiento? Por el ser humano, lo que hace en su vida cotidiana y por la realidad social de la época. ¿Qué perseguían los autores renacentistas? La sencillez y claridad en su forma de expresarse, aunque también la observación de la realidad y la búsqueda por imitar determinaron el carácter naturalista en la composición de la figura humana y de los objetos, en especial, se hacían cuerpos desnudos. ¿Cuáles eran los temas más frecuentes en la literatura renacentista? El amor idealizado y platónico, la naturaleza, escenarios y paisajes idealizados, la mitología, mitos griegos relacionados con el amor y personajes míticos, el sentimiento religioso, la naturaleza y el amor relacionado con lo religioso y el acercamiento a Dios. La historia se inspiraron en acontecimientos históricos para hacer sus obras, por ejemplo, la conquista de América y el mundo de los caballeros, personajes idealizados de caballeros al igual que sus aventuras. ¿Cuáles son las dos corrientes que surgen de la literatura religiosa? La ascética, perfeccionamiento espiritual por medio de la oración y el sacrificio, y la mística, perfeccionamiento espiritual al entrar en comunicación con Dios. ¿Cuáles son los distintos subgéneros de la novela? La novela de caballerías. El héroe viaja en busca de pruebas y retos de gran dificultad que le permiten tener fama, fortuna o ser merecedor del amor de su vida. La novela bizantina. Una pareja de enamorados que luchan por estar juntos. La novela pastoril. Jóvenes pastores que relatan sus experiencias amorosas, buenas y malas. La novela morisca. Personaje musulmán en el que se idealiza las relaciones entre moros y cristianos. La novela picaresca, crítica a la sociedad. Trata sobre niños que se la pasan en la calle buscando alimentos y medios para sobrevivir. La novela en el Renacimiento era considerada como un género literario que hablaba de cosas ficticias, en oposición de la historia que narraba hechos reales.
¿Qué permitió la difusión rápida y masiva del conocimiento en el Renacimiento? La imprenta. Asimismo, hubo el surgimiento de grandes inventos como el papel, las gafas y los progresos técnicos como los molinos de viento, la brújula, el astrolabio y el telescopio, entre otros más. Algunas características del Renacimiento son: se redescubre y se imita a los autores clásicos grecolatinos, pensamiento humanista, antropocentrismo, idealismo platónico. Las ciencias y artes son reivindicadas y avanzan. Valoración del pensamiento racional, nuevo ideal del hombre, el perfecto caballero, hábil como poeta y guerrero. Búsqueda de la simetría, la proporción y el equilibrio. Algunos autores emblemáticos del Renacimiento son Leonardo da Vinci, Martín Lutero, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Boscán, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Juan Luis de Alarcón, entre otros más. Obras más importantes del Renacimiento: Leonardo da Vinci, La Gioconda o Mona Lisa, 1503, Miguel Ángel, La creación de Adán, 1511, Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1605, William Shakespeare, Romeo y Julieta, 1595, El Lazarillo de Tormes, 1554, de autor anónimo, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, 1532, y Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura, 1511. A continuación se muestra un ejemplo de características relevantes de la obra de Guzmán de Alfarache. El siguiente cuadro se puede notar que está dividido en tres partes: modo de vida, acontecimientos sociales y lenguaje. En modo de vida se menciona que las duras condiciones sociales provocaron un dilema de cómo ganarse la vida. Guzmán de Alfarache es hijo de una mujer ruin, moralmente despreciable, y de una oportunista que le quitó el dinero a su madre y huyó. Estas condiciones en la sociedad no son minoritarias. No solo estaba en riesgo la moralidad de la persona, sino su supervivencia, que orilla al protagonista a enfrentar constantes dilemas sobre tener un trabajo honesto o ganar más dinero robando, engañando, estafando o pidiendo caridad cuando no la necesita. Los trabajos que desempeñan, como siempre, como ayudante, ya sea del capitán, del cocinero, del padre, de la capilla, lo cual nos indica que en la niñez asumían trabajos en los ámbitos adultos, ya que existían pocas escuelas a las que no asistían principalmente los hijos de los nobles. En los acontecimientos sociales se manifiesta que durante el Renacimiento la monarquía pierde poder en el país como en España, y el estamento o grupo social que tiene el poder económico son los burgueses. En este periodo los personajes de las novelas ya no son héroes ni dioses, sino personas que desempeñan funciones cotidianas en la sociedad de la época: pastores, zagales, mendigos, caballeros, cortesanos, monjas, padres, etc. En el último aspecto del lenguaje se expresa que con la recuperación de las culturas griega y latina se dio gran importancia al conocimiento del latín. Este prestigio se ve reflejado en las citas frecuentes en latín, siempre a colocación de la conducta de los personajes. En novela picaresca era común que el narrador se dirigiera de forma directa al lector o que la narración ocurriera en primera persona para darle apariencia de una confesión. Finalmente, estas fueron las referencias que se utilizaron para realizar este video. Gracias por su atención.